¿Qué sabores han estado presentes en tu vida desde la infancia? Yo te diría que el asado negro. Yo creo que para mí lo más impresionante en Venezuela son las playas y los llanos. Aquiles era un amante de la luz. Aquiles, hablando de esta cosa de los paisajes, un tema recurrente en Aquiles era la luz en el paisaje, cómo la luz venezolana cambia. Las manifestaciones folclóricas son como los vinos, tienen denominación de origen. Cuando estás haciendo música, eso acaba con la frontera. Yo vine a tocar música llanera aquí en Miami. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo Ya estás? vale, justo ahora. Coño, pero mira, yo estoy grabando aquí, eso no se va a ver. Adolfo Herrera, eso no se va a ver. Coño. Ya ustedes saben quién es mi invitado hoy, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Mi invitado el día de hoy es un caraqueño que con su conocimiento de la música como percusionista ha alcanzado a grabar más de 70 discos. 5 de ellos han estado nominados a los Grammy. Pero su historia es impresionante. Yo la pude descubrir o pude descubrir un fragmento de ella en Papá 4, el musical que estuvo acá en Miami y que esperamos que se repita porque fue un musical extraordinario donde conocimos la historia de 5 músicos venezolanos que nos hicieron reenamorarnos de nuestra música y de nuestro país. Adolfo, bienvenido, hermano. ¿Cómo Gracias, estás? Franklin. Placer estar aquí, pana. ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo ha estado todo? O sea, ¿qué tal fue esa experiencia de Papá 4 de sentir a todo ese público venezolano pararse y aplaudirlos al final de cada función? Fue una cosa maravillosa, fue maravilloso poder compartir nuestras experiencias y darle a la gente un poquito de lo que no le puedes dar cuando solamente estás en el trabajo, ¿no? Ajá. Porque además el trabajo nuestro como artistas pasa mucho por el producto. El producto es el concierto, el producto es la música, el producto es esta imagen. Y esto está de alguna manera planeado. Exacto. Entonces, tiene una función y el show debe continuar y está todo. Y resulta que cuando se apagan las luces y se apagan las cámaras y ya no estás grabando, pues bueno, la vida pasa, la vida sucede y hay un Exacto. montón de cosas. Y Papá 4 nos dio la oportunidad de compartir eso con el público. Sí, hubo una frase que tú dijiste en Papá 4 que a mí se me quedó clavada y yo dije, cuando yo converse con Adolfo, voy a preguntarle, porque tú dijiste algo que cuando tú llegaste aquí a este país, tocó que te redescubrieran. O sea, cuando ya tú eras un músico reconocido en nuestro país, y nuestro país no nada, o sea, no simplemente nuestro país, porque grabaste con gente con música comercial para otros artistas, quizás también fuera de nuestro país, pero llegas a este país y nadie conocía a Adolfo Herrera. Pero yo me estoy adelantando a la entrevista porque yo quiero conocer al Adolfo Herrera de niño, de chamito. ¿A qué jugaba Adolfo Herrera, ese percusionista que le gusta sacarle sonido a las cosas cuando estaba chamo? ¿A qué jugaba? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia, yo tengo una hermana mayor, Marianela, que me lleva 10 años. Y crecí en la casa con mi papá y mi mamá. Afortunadamente, los dos casados. Pero teniendo una hermana mayor que me llevaba 10 años, yo pasaba muchos ratos solo. Y a los 7 años viene a la casa un órgano electrónico. Mi hermana y mi papá tocaban piano. Mi hermana tocaba valses venezolanos y mi papá era, como decimos los músicos, más guataqueros, tocaba boleros, tocaba cosas. Y entonces ahí empecé yo, tú sabes, a relacionarme. Y entonces mi abuela me regaló lo que en los 80 era un órgano Yamaha que se llamaba Electone. Era como un método. Y tú estudiabas en la casa, estaba de última moda aquello, tenía una batería electrónica, usabas, digamos, los 4 miembros, porque usabas la mano derecha en el teclado arriba, la mano izquierda en el teclado abajo, el pie izquierdo sobre los pedales y el derecho sobre el volumen. Entonces era una gozadera, aquella cosa, yo jugando ahí, ¿no? Yo hacía eso, hice artes marciales un tiempo y natación. Intenté lo demás también. Trompo, perinola, todo. Bueno, trompo y perinola jugué y metras. Metras sí jugué muchísimo, porque se puso como de moda. En algún momento, en Caracas, nos enteramos que las metras
se jugaban ganando las metras y bochando las metras. Es como una especie de... Y ruchándole las otras a los demás. Sí, como de mini bolas criollas, Ajá. digamos. Ajá, y entonces, cuando descubrimos eso, nos íbamos para el campo de béisbol y jugamos metra y le dábamos, y le dábamos, y le dábamos. Y entonces nos echaban los cuentos. No, tú sabes que si tienes una bolondrona y le das duro, puedes romperle la metra al otro. Y bueno, estábamos obsesionados con eso. De las cosas, digamos, los juegos tradicionales venezolanos, yo te diría que las metras, la perinola, nunca fui demasiado bueno en la perinola, aunque después de mucho practicar, de repente metía 30, 40. Tú sabes, seguía, pero había tipos que metían 120. No. Y los gurrufíos con chapita. Ajá. Que también descubres el gurrufío, hace un ruido, y después descubres que había una maldad que le sacaba filo y que te tratabas de romper con el otro, le tratabas de romper las cuerdas. Entonces, claro, era como... Empezaba primero el juego... Inocente. Inocente. De descubrir lo didáctico, claro, cosa. Sí. Y después la maldad. Claro. Era en dos pasos. Yo creo que precisamente por ser de la ciudad de Caracas. Ajá. ¿Entiendes? El juego tradicional venezolano, formal, y después... Mi papá, que era margariteño, entonces me decía, mira, pero tú pones aquí esto y tú le sacas filito aquí, metes por allá y te vas metiendo. No. Y entonces, ¿sabes? Mi papá margariteño, mi mamá caraqueña, hija de maracucho, de gente de Turmero, mi abuela materna de Trujillo. Ajá. Entonces yo, aunque nací en Caracas y soy bien caraqueño, tengo sangre de todos lados del país. Y me gustó lo que dijiste con el instrumento que te regaló tu abuela, porque decías que una mano de un lado del piano, la otra con el otro, y con los pies hacías dos cosas distintas. O sea, que desde chamito... Tenía una cosa ahí con la coordinación, pero yo no sabía. Digamos, yo no me imaginaba cuán kinestésico podía yo ser en la cosa de la música. ¿Y cuánta coordinación podías tener? Porque si tú me dices a mí ahorita, toca... Claro. Mi pie derecho puede ser esto, pero dime que haga con el izquierdo. Se queda tieso y no lo puedo mover. Claro, entonces, eso creo que es una virtud y un don con el que la persona puede nacer y puede ejercitar. Porque hay que ejercitarlo. De hecho, los organistas, los clásicos, los académicos, son los que más lo ejercitan porque usan los pies como si fueran unas manos. Entonces, las obras de Juan Sebastián Bach, que están hechas para órgano, pues ellos con los pies tocan en la octava de los bajos, pues como si fueran las manos. No, eso es una cosa que yo les admiro a ustedes los percusionistas, porque yo definitivamente no lo tengo, ¿no? Pero también quiero conocer esos colores, sonidos y sabores que han estado presentes en tu vida. Vamos a empezar por esos sabores. ¿Qué sabores han estado presentes en tu vida desde la infancia? Eso es que yo te digo ahorita, yo te sirvo a ti un plato aquí y eso te va a hacer volar a casa de tus papás o a casa de tus abuelos cuando los visitabas. Bueno, hay unos sabores que no se van nunca y unos sabores que pasa eso, ¿no? Yo te diría que el asado negro. Que es muy caraqueño. Me pasa eso con el asado negro porque era un plato que mi mamá sabe hacer. Y es un plato además que comía mucho cuando íbamos a Peguerote con un tío mío. Nos parábamos en un pueblo, Las González, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Y recuerdo que en mi casa el asado negro se comía con arroz, con arroz blanco. Pero en este lugar de la carretera se comía con pasta. No. El asado negro tenía pasta al lado y el queso rallado que llevaba arriba era queso blanco rallado. Entonces eso es para mí como un sabor así, como contundente, que me recuerda aquello, que además, ¿sabes? Mis amigos italianos, el queso tiene que ser parmellano, rellano, cuando pone la pasta se come al dente, no sé qué cosa, pero en este recuerdo mío, el pabellón está acompañado con una pasta que lejos de estar al dente, está sobrecocinada, es suavecita, y encima tiene un queso blanco rallado que no es llanero y que no es suave tampoco, que estaba en el medio. Y aquella cosa es perfecta. Era magistral. Magistral. La piensas y todavía se te ve en la cara. Todavía así que, me acuerdo. si te lo ponen ahorita te lo vas a comer de seguro. Sí. Y tú viviste una etapa bien interesante porque en eso de que te haces profesional y empiezas a tocar con tantos músicos, recorres nuestro país. Sí. ¿Cuál de las gastronomías te llamaba más la atención?
Aparte de esa comida que tú dices, tú pudiste conocer la gastronomía larense, la maracucha, la oriental, la de los Sí. Andes, toda. O sea, ¿cuál te gustaba más? Bueno, realmente a mí me gustan todas porque soy un tragón, soy un Un tragaldaba. Barquisimeto, soy un lambucio, pero... De lambucio, exactamente, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, mis primeros recuerdos de la gastronomía larense tienen que ver con el queso de cabra. Y entonces Lara y Falcón juntos tienen la cosa de la arepa pelada. Ajá. Pero bueno, los maracuchos tienen esta cosa medio maracucha, medio colombiana, que hacen las cosas en coco. Entonces cuando te comes un chivo en coco, es increíble. Los patacones me vuelven loco, pero por ejemplo un desayuno con pizca andina, o sea, no tiene padrote, las arepas andinas que están ahí. Yo conociendo aquí en Estados Unidos a tantos venezolanos fue que me enteré que comer arepa todo el día es una cosa bien caraqueña, que en el resto del país no sustituyen el pan por la arepa, pues, que son más variados. Nosotros, un caraqueño, se desayuna con unos huevos fritos y lo Arepa. acompaña con la arepa. Pero si quedó pernil de la noche anterior, se desayuna con la arepa de pernil. Los huevos revueltos y le pone arepa. Y se lleva una arepa para el colegio. Y si en la noche te toca comer arepa otra vez porque te pediste una sopa y te traen la arepa y tú te la comes. Es decir, solo estando aquí con gente de otros estados todo el tiempo me decían, pero es que los caraqueños comen demasiada arepa. Decía, bueno, mano, así es. Es como nosotros, pero nosotros la acompañamos con los lácteos. Ajá. En la mañana, ajá, arepa con mantequilla y queso. Pero en la noche te puedes comer una arepa migada con suero. Ajá, Que eso es otra cosa. suero larense es increíble. Y bueno, por el lado oriental, por supuesto que las empanadas, pero qué sé yo, el pastel de chucho, la rueda de sierra, todos los pescados fritos, desde los más estilizados, como el pargo frito, pasando por el corocoro, que tenías que aprender a comerlo porque tenía muchas espinas. Ajá. Y bueno, los platos ya más exquisitos, o que se tomaban pues como exquisiteces margariteñas, si te hacen unos toritos al horno, El pastel de chucho. o el pastel de chucho, las huevas de lisa y las ¿cómo se llaman? Los erizos. Los erizos hechos así con los huevos para arriba, bueno, todas esas cosas. Y al final en el sur, ¿cómo se llama? El laulao, una cosa que llamaban costilla de morocoto, que es como una rueda de sierra, pero el morocoto es un pescado también y te lo dan frito. Entonces, bueno, tú sabes. Mira, qué impresionante conocer la gastronomía contigo, como un músico que le gusta la comida. Y hay otra cosa, yo me voy a saltar, voy a invertir aquí el orden. Vamos a hablar sobre los paisajes o sobre los colores, porque quiero dejar los sonidos para la siguiente parte, porque sé que allí nos vamos a extender un poquito más. ¿Qué paisaje tienes grabado en tu memoria, quizás de esa Caracas donde creciste, o del resto del país que tú digas, ese paisaje está tatuado en mi memoria por estos colores? Yo tengo... Yo creo que para mí lo más impresionante en Venezuela son las playas y los llanos. Esos son cosas que que me marcaron mucho. Yo ahorita vivo en una ciudad que se llama Kendall, que forma parte de Miami. Y vivo en el oeste, cerca de los Everglades. Y los Everglades tienen una semejanza con los esteros. A los llanos. Sí, tiene una cosa con los esteros ahí y yo cuando voy por un Everglade y pongo, tú sabes, música llanera, yo me conecto inmediatamente con ese paisaje, esa carretera, sabes, el arpa ahí y de una vez conecto, ¿no? Pero yo no puedo escoger una sola cosa. Yo no puedo escoger una sola cosa. Yo como caraqueño, por supuesto que el Ávila es mi debilidad, pero tú sabes, cuando tú llegas a los Andes y vas y te encuentras con los frailejones, ¿sabes?
Como Y te tomas una botella de Miche que tiene frailejón hinojo adentro, que tiene 6 meses enterrada. Te cambia todo, te cambia todo. Eso forma totalmente. parte del paisaje también. Así es, o sea, y te lo puedes disfrutar más. Cuando te tomas Claro, eso, te lo disfrutas sí, más. sí. O por ejemplo, cuando tú estás en la carretera de Oriente que vas de Puerto La Cruz a Cumaná y empiezas a bordear todo aquello y pasas Playa Colorada y pasas todo eso, es una cosa maravillosa. Hoy cumplimos una semana que se nos fue el maestro Aquiles Báez. Exacto. Y yo, bueno, Un grande. sí, o sea, yo tengo mi corazón roto. Lo he visto en tus redes. Sí, por cómo eso. escribes cada vez de Sí, él. y Aquiles fue un gran maestro mío en el conocimiento, ese conocimiento gastronómico y ese conocimiento de los paisajes. Aquiles era un amante de la luz. Y Aquiles, hablando de esta cosa de los paisajes, un tema recurrente en Aquiles era la luz en el paisaje, cómo la luz venezolana cambia y la luz de La Guaira. Y siempre me hacía notar, mira, acuérdate que lo que hacía Armando Reverón en la pintura reflejaba esa luz del Caribe, del paisaje, que impregnaba todo, ¿no? Que esta cosa que encandila y que va todo ahí, ¿no? Entonces yo, cuando pienso en los paisajes, siempre pienso en la luz, y por eso también escogí vivir en Florida, porque Sunshine State, Exacto. esta luz que tenemos aquí es maravillosa. Sí, y ustedes tienen un color y una luz muy particular que me lo dijo César Miguel cuando conversé con él. Y él dice, el color o la luz que tiene Caracas no la tiene ninguna otra ciudad. Volviendo al maestro Aquiles Báez, casualmente, hablando de la luz, hay un disco que se llama La Señora Parra Anda, que es un disco de canciones navideñas escritas por Aquiles Báez en su mayoría. Y ahí hay una canción que es la que le da el título al disco, que se llama El Cielo de Diciembre. Y dice... Que tiene una tonalidad totalmente sí, espectacular. El cielo de diciembre sorprendes al valle, la montaña verde se viste de azul. La montaña verde se viste de azul, la ciudad sultana se viste muy bella, Caracas tu cielo se llena de luz. Y eso, la luz en Caracas, siendo valle, va cambiando con lo que podríamos llamar las estaciones. Las temporadas, que exacto. son, tú sabes, sequía y lluvia, pero eso va cambiando. Si tú eres caraqueño, cuando llega diciembre, tú ves cómo cambia el color de la montaña. Y cuando llega el verano, que viene la sequía, aparece como una cosa que a la gente le da alergia, y aparece en todo el Ávila, de las partes donde tienen montes, aparece una ramita que es medio rojiza, y la montaña cambia de color. Y es una cosa que, bueno, que está ahí para vivirla. Es como todos los cambios de clima tropicales son, tú sabes, no es como el otoño que pasas del verde al ocre y luego se caen. Exacto. No, estos son cambios más sutiles, pero bueno, que lo disfrutas cuando haces vida en esa ciudad. Está ahí, sí. Tal cual. Si nos vamos a los sonidos, que en eso es donde creo que eres más experto, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando eras niño? ¿Qué se escuchaba en esa casa paterna o cuando visitabas a tus abuelos? Bueno, fíjate, en mi casa la música que más escuchaba era la música clásica y el jazz. Eso es lo que se escuchaba en mi casa. Mi mamá, amante de la ópera de toda la vida y de la música clásica. Mi papá también. El concierto de Varsovia se escuchaba muchísimo. Y por supuesto las óperas de Puccini. Escuchaba muchísimo al día de hoy. Y por supuesto, se escuchaban también como los grandes éxitos, como yo. Una cosa que a mí me suena muy familiar son las 4 estaciones de Vivaldi. Y se escuchaba mucho, ¿no? Y el adagio de Albinoni también se escuchaba muchísimo. No se metían tanto para los lados de Beethoven, pero la flauta mágica de Mozart sí se escuchaba muchísimo también. Había muchas cosas ahí. Y el jazz, mi papá escuchaba mucho jazz también. Tenía discos de Big Band. Yo me acuerdo estando pequeño, antes de que saliera el CD, recuerdo que poníamos un disco de Glenn Miller
Los de acetato. de los de acetato, y el amplificador tenía, por supuesto, agudo, bajo, y tenía una cosa que se llamaba balance, Ajá. que ponías todo para la corneta derecha y todo para la corneta izquierda. Y yo jugaba con eso, porque en esas primeras mezclas estéreo Ujú. de 1950 serían esos discos, que ya cuando yo los estoy escuchando, estamos hablando de la década de los 80, todavía tenían aquella mezcla, esta primera cosa estéreo. Cuando ponían por un lado, entonces escuchabas de repente el bajo y el piano con los saxofones, y cuando lo ponías para el lado izquierdo escuchabas batería, Otra cosa, trompetas exacto, y ajá. trombones, y era una cosa Que maravillosa. solo cuando estaba en el medio se escuchaba todo Se junto. escuchaba todo junto Ajá. y tenía esa interacción. Hoy en día las mezclas de los sonidos son mucho más parejas. El espacio se maneja tratando de emular como escuchamos nosotros naturalmente. En aquel momento era una cosa un poco más artificial, pero era maravillosa. Me acuerdo de eso muchísimo. Y me marcó mucho, mucho. Yo siempre me han encantado los tiburones. Ujú. Y mi familia haciendo de Margarita, pues el pescado, la mar, todo. Y en casa de un tío mío, de mi tío Armando, fanático de Rubén Blades y Willy Colón, fue donde escuché la canción Tiburón, que está en ese disco, ¿no? Ajá. Tiburón que buscas en la orilla. Ajá. Y me acuerdo también eso, me acuerdo como esta cosa que reflejaba lo que yo sentía cuando dormía en la casa de mis abuelos en Margarita, que eso es una rumba Columbia, creo que está ahí en ese disco, con el bajo tocando y el sonido de la mar con las gaviotas, Ajá. que está todo mezclado. Eso me impactó mucho cuando... ¿Y cuándo llega esa cercanía con la música tradicional venezolana? O con la música venezolana hecha en Venezuela. Ah. ¿Cuándo llega? ¿En tu familia no había de que, bueno, vamos a escuchar serenata guayanesa o vamos a escuchar cualquier Bueno, música? hay que decir que Serenata Guayanesa fue un hit en mi generación. Ujú. Yo soy nacido en el año 1975 y yo escuché los discos de música infantil de Serenata Guayanesa. Y los escuché porque eran buenísimos. No porque hay que escuchar música venezolana, ni porque no sé qué cosa. La Pulga y el Piojo, y de ahí para abajo, el Sapo, todas estas cosas, nosotros las escuchamos y eran buenísimas. Y me encantaba escucharlo. Me encantaba escucharlo. Entonces, digamos, eso es un encuentro con la música venezolana no consciente, que es de las mejores cosas. Exacto. Cuando Por no es como eso- por una obligación o porque No, se sí, no. porque somos venezolanos y defendemos nuestra identidad. Ajá. No, es porque la Pulga y el Piojo se quieren casar y me da risa como hablan los animales Ajá. que van para la boda, ¿no? Y eso es maravilloso. Exacto. Eso fue un éxito. Después de eso yo otra vez el jazz, empiezo a tocar batería, estoy tocando allí un reencuentro ya un poco más consciente con la cosa venezolana, con el maestro Andrés Briceño, que me enseña que existen unos tambores afro-venezolanos. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver qué es lo que es la cultura afro. Afro, África, los negros, la costa. Entonces, bueno, empiezo a entender un poquito de qué va eso, los cantos y las cosas que tienen que ver con la afro-venezolanidad. Entro por ahí, después me fui a Berkeley. Antes de irme a Berkeley, tenía la urgencia de llevarme algo. Entonces ahí agarré un 4 y aprendí a tocar merengue caraqueño un poquito. Me aprendí algunos joropos, algunas formas del joropo, que por cierto, ahí fue donde me di cuenta, uno de mis maestros, Eduardo Betancourt, por cierto, y Alejandro Zavala, en ese momento, me enseñaron algunas de las formas del joropo. Eso es como un blues. Un blues es una forma de 12 barras que se respeta, donde los acordes cambian en lugares específicos. Y asimismo, los ritmos, el joropo. Si tú tocas una chipola, eso tiene un número de compases, listo, que van para arriba y para abajo y eso cambia. Algunas veces se responde al canto, como en el golpe larense. El cantante es el que lo va llevando y cuando hace ese llamado viene aquí. Otra vez el que llama es el 4. Pero todas esas formas están establecidas. Eso lo hice ahí.
Después cuando regresé de Boston, conocí entonces a Aquiles Báez, ya tocando con él. Yo fui primero amigo de Gustavo Báez, el cineasta, gemelo de Aquiles Báez. Y cuando conocí a Aquiles fue que me incorporé a la música venezolana, ya digamos, frontalmente y formalmente como baterista. Antes de eso tocaba la música latina, jazz, rock, tocaba todos esos estilos. Pero ponerme a tocar música venezolana fue con Aquiles. Y un breve periodo con el que hace la cata musical, que se llama César Muñoz, que es hermano mío. Exacto. César fue la primera persona que me dijo, el merengue caraqueño se toca a 5x8 y tiene este patrón. Está por ahí. Que es descubierto en esa cercanía con la música tradicional venezolana, porque cuando conversé con Henry Linares, él decía que descubrió que en los llanos hay diferentes formas de tocar la música llanera, porque está el joropo, o sea, hay diferentes vertientes que has descubierto tú de los géneros venezolanos que tú dices, esto yo no lo hubiese visto antes, después que llegaste de Boston, con los ritmos, como me está diciendo ahorita que César te enseñó que el merengue es a 5x8. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de los ritmos venezolanos y que te cueste más tocarlo, por lo menos? Bueno, fíjate, yo creo que lo que más me ha ayudado a mí de los ritmos venezolanos de toda Venezuela, digamos, desde la parte afro hasta la parte llanera, pasando por todo ese montón de cosas, es que me di cuenta que los ritmos, las manifestaciones folclóricas son como los vinos, tienen denominación de origen. Entonces, no se toca igual el 4, por ejemplo, el mismo ritmo a 3 con el trancado donde va, no se toca igual en Cumaná que en los llanos, que en Lara. Y eso cambia lo que los cuatristas llaman la muñeca. Pero esa muñeca lo que implica es que hay un cambio en el ritmo. Cuando la mano izquierda hace el acorde, y la mano derecha es el ritmo. Y ahí está toda la idiosincrasia, la cultura y la geografía está en la mano derecha. Porque cuando tú pones aquí en el 4 y haces re mayor, que es ese solo dedo aquí que arranca con Compadre Pancho, bueno, eso lo hace cualquiera. Difícil está donde metes el trancado. Exacto. Y si te lo enseña un larense, te va a sonar a golpe larense, ¿sabes? Pero si te lo enseña un cumanés, te suena más a oropo oriental. Y si te lo enseña un maracucho, te va a sonar más a gaita. Y el llanero. Claro, y el llanero va a joropo, que es más lineal y más trancado y menos regado. Entonces, para mí, digamos, en mi vida, yo lo que me llevo de la música venezolana es eso. Afortunadamente, tengo la dicha de, como soy baterista, soy un outsider. Entonces puedo verlo así, y eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, cuando voy a tocar otros ritmos y me doy cuenta que sucede. Y por eso no es una cosa de la música tradicional venezolana, sino es una cosa de todas las músicas tradicionales. Cuando tú tocas el ritmo que se llama shuffle en la batería, que es un ritmo americano, hay un shuffle que es de Texas y uno que es de Memphis, y hay uno que es de Luisiana, y es el mismo ritmo, pero es distinto. Y lo tocan distinto porque son de lugares distintos. Exacto. El shuffle de Chicago no es igual que el de Texas. Pero si cuando te dicen toca un shuffle ahí, tú lo tocas. Pero si el tipo es de Texas, lo toca distinto que si es de Chicago. Y tú dices, toca un joropo ahí, y suena distinto a Henry Linares. Exacto. Le suena distinto a Miguel Ciso, que es del sur, y le suena distinto a Eduardo. Sí, a Eduardo, que es caraqueño. Le suena distinto al Pollo Brito. Exacto. Le suena distinto a Jorge Glenn. Suena, o sea, a Eduardo Ramírez, a Héctor Molina. Todos son de un lugar diferente. Y le suena distinto ese joropo. Sí, sí. ¿Sabes qué? Has hablado del maestro Aquiles, pero te ha tocado acompañar a muchísimos músicos. Sí. ¿Qué extrañas de estar en tu país, en nuestro país, en Venezuela, y acompañar a esos grandes de la música? ¿Qué aprendiste de esa compañía de los grandes de la música de nuestro país? Hay gente cuya grandeza yace en los detalles,
Y eso a veces los vuelve como obsesivos compulsivos en los detalles. Y hay gente cuya grandeza reside en lo que llaman los americanos el big picture, ¿no? En la visión general, en el concepto general de hacia dónde se mueve. Y los detalles dejan de ser importantes porque es ese movimiento general, lo macro que les importa. Y me di cuenta que los creadores muchas veces en su concepto se ocupan más de lo macro que de lo micro. Y el creador está más preocupado por transmitir ese mensaje. Y a veces ese cómo se transmite el mensaje, a veces pues sufre en el camino porque él lo que necesita es expresarlo, ¿no? Eso me ha tocado con varios artistas verlo y bueno, sencillamente, bueno, es maravilloso, ¿no? Son más rigurosos en el área expresiva y en el área emocional y menos rigurosos en el área técnica. Hay gente que es muy rigurosa en el área técnica y a veces en el área expresiva y emocional no es tan rigurosa. Y los dos son válidos, creo yo, pero llegan a lugares diferentes. Exacto, tal cual. Y a mí me ha tocado trabajar con gente así, con ambos, y ha sido una experiencia maravillosa. Pues. Tú has hablado durante la entrevista en varias oportunidades del maestro Aquiles Báez. ¿Qué te enseñó Aquiles, aparte de lo de la luz en los paisajes, en la vida? Que tú digas, esta lección me la enseñó el maestro y la traigo conmigo y va a estar conmigo y quiero transmitírsela también a los que vienen detrás de mí. Bueno, Aquiles fue una super influencia. Si yo tuviera que decirte algo, para mí es que la música fluye y no hay ningún parámetro que deba interferir en la fluidez de la música. No hay ninguna regla de composición que deba ser más importante que la fluidez de la música. En mi caso, como baterista, por más buen tempo que yo tenga y mantenga el tempo, una melodía a veces pide que el tiempo se mueva. Y hay que aprender a fluir con eso que pide la música. La música pide que se mueva el tiempo y entonces hay que ser flexible y mover ese tiempo ahí. Y otras veces la música pide que se apriete el tumbao, que si estás tocando merengue, que sea rucaneado, apretado y que mantenga eso ahí. Y Aquiles se preocupaba de que hubiese esas dos cosas. Y eso, digamos, desde el punto de vista, si yo tuviera que decir algo para los músicos que escuchan, eso es esa flexibilidad. Pero eso que acabas de decir incluso creo que se aplica a la vida. A veces no podemos ver la vida tampoco de una forma rígida. A veces hay que soltar y decir, bueno, vamos a darle, vamos a intentar por aquí porque por aquí capaz fluye mejor y salen las cosas hasta de mejor forma. Es verdad. Y bueno, me lo estás diciendo tú y lo dices tú y parece obvio. Pero es que tú me lo estás diciendo. Pero lo estás diciendo ahora, parece obvio, pero sí, cuando uno está metido en el campo que uno maneja, entonces vienen todas estas cosas. Yo recuerdo trabajando con Aquiles las baladas y es que lo que pasa es que al final esta frase yo la echo para atrás porque ahí es donde tirando el tiempo puedo expresar este montón de cosas y luego retomo y voy. Entonces, claro, lo que tú acabas de decir tiene todo el sentido. Hay un momento en la vida donde, bueno, sí, voy a ir un poco más lento para luego retomar. Exacto. Hay momentos donde la vida te exige que móntate encima porque esto hay que atacarlo. Y es que yo lo veo de esa forma porque yo no soy músico. Claro. Entonces tú lo estás explicando de la forma en la que el maestro te lo transmitió a ti. Sí. Pero yo lo estoy viendo aplicado a la vida común. Hay momentos donde toca apretar y darle duro porque ahí es donde va. Y otros donde puedes soltar y después retomas, pues. Así es sencillo. Muchas gracias a ti gracias por esa lección. Por decir eso. Sabes que retomemos lo de la frase que te dije al principio, eso que a mí me llamó la atención cuando tú hiciste tu presentación en Papa 4, que aparecías y yo decía, bueno, yo a lo que conocí a Adolfo era percusionista, cuando te veo también tocando el 4, yo, ay, mira, pero toca el 4 y lo toca bien, o sea, tú aprendiste a tocar 4 de los grandes, ¿no?
Y dijiste que cuando llegaste aquí a este país, tocó que te redescubrieran. Creo que fue un cubano que te dijo, oye, pero tú te deberías dedicar a eso. O sea, cuando tú llevas una vida entera dedicándote a la música de una forma profesional. Sí. ¿Cómo fue el cambiar ese estado seguro que tenés en Venezuela? Seguro, digo, en lo profesional y en la música. Pero de seguro en la vida no estábamos en ese Claro, momento. no. Y te vienes a un lugar totalmente desconocido para ti. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, fue durísima, fue una transición durísima. Hay una persona con la que trabajé muchísimo en Venezuela, que es un gran amigo mío, que se llama Jonathan Gavidia, que así como yo soy alumno de Andrés Briceño, él es alumno de Alexander Livinali. Y yo recuerdo teniendo una conversación con él durísima en la que le decía que creo que prefiero ser taxista en Miami que baterista en Caracas, porque no puedo más con lo que me está pasando, ¿no? No soporto más la vaina. Y bueno, aquí estoy. Entonces, esa transición fue durísima. Pero yo también recuerdo, estando dispuesto a todo, y yo, la verdad, como me imagino que ya se darán cuenta que soy súper intenso, ligerito no soy. Estando dispuesto a todo, poco a poco va apareciendo otra vez tu misión en la vida, tu propósito de vida, este llamado por el que tú has trabajado tanto. Y poco a poco va apareciendo. Y la vida te va poniendo en situaciones donde tú tienes que volver a apreciar. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo súper concreto, fíjate, cuando salgo a la calle y trabajo haciendo Uber, por ejemplo, tardo 6, 7, 8 horas en hacer $120. Y de repente, cuando voy a tocar en un lugar que no está bien pagado, pero de repente voy y hago mi primer trabajo y toco 3 horas, o sea, no toco 3 horas, pero estoy 3 horas allí, de las cuales toco menos y pagan $120, paga igual. Y te das cuenta, wow, lo que yo pensaba que no funcionaba, funciona, y funciona más, y lo vas descubriendo. Esa cuenta, yo no hubiera sacado jamás en Venezuela. Totalmente. No hubiera sacado esa cuenta jamás en Venezuela, no me preocupaba de nada, no entendía nada, no entendía cómo la música es un trabajo, cómo cada cosa que hacemos en la vida es un trabajo. Y este sistema en Estados Unidos te hace darte cuenta que si es un trabajo, tiene un propósito y tiene una remuneración, tiene una compensación que dicen ellos, porque a veces no hablan de remuneración, sino compensación, pues no solamente es una cosa de dinero, es una cosa de muchas cosas que van pasando. Y estando allí, empieza ese redescubrir tuyo hacia lo que haces, y la gente, oye, ¿y de dónde saliste tú? No, bueno, yo llegué hace 3 meses. Bueno, ¿y de dónde saliste tú? Oye, no. ¿Y tú puedes hacer coro? Sí. Ah, bueno, para ver, canta esto. Ah, oye, mira, no, qué bueno, tal, no sé qué cosa. Y de repente descubrir que si no dices nada, no pasa nada. Exacto, pero tienes que hablar. Tienes que hablar, tienes que decirlo, tienes que comunicarlo. Es una cosa muy rara. Dice, oye, no, yo sé tocar eso. Sí, tú sabes. Sí. Dale a ver. Dale a ver. Oye, sí sabe. Pero, ¿sabes? Sentir esta desconfianza primero que tienen y luego que te la ganas. Eso también es duro, eso también es difícil. Claro. Al final, hay que decirlo, es muy satisfactorio cuando uno logra el cometido. ¿Qué fue lo que más te costó cuando llegaste aquí a este país? Claro. Yo sé que tú llegaste y te tocó hacer otras cosas. Sí. ¿Qué fue lo más difícil que te costó que tú llegaras a tu casa y decir, no era esto? Yo creo que lo más difícil que me ha tocado aquí es hacer música mala, con gente mala. Wow. Eso ha sido difícil, Yo no estoy hablando que si de lo que tú pensarías que si el reggaetón, que si la cosa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tocar con gente que no sabe tocar bien. Exacto. Y que la cosa no tiene, que por más que te esfuerces no te van a seguir, no van a hacer nada. Esta cosa no suena bien, esto no está pasando y eso es duro, eso es muy duro.
y te sientes muy solo y te sientes desolado. En ese momento, cuando te llaman y te dicen, mira, hay un trabajo de mudanza, hay que mover un piano, gracias Dios mío No me va a tocar por tocar. mandarme, porque no tengo que tocar con estos tipos. Gracias Dios mío, coño, voy a mover unos escombros, coño, vamos a darle. Pues, coño, hermano, me salvé Claro, de tocar. estar con- Sí, eso yo te diría que eso al artista te puede hundir. Y luego es también duro cuando te das cuenta que aunque esa música es mala, esa gente está haciendo lo mejor que puede. Tú estás haciendo lo mejor que puedes. Estás ganando el mismo dinero en menos horas. Y que te conviene hacerlo. Te conviene hacerlo porque eso implica que tienes el día libre, que puedes hacer otras cosas. Entonces, ese delgado equilibrio, ese ir y venir, esta contradicción fundamental de, bueno, entonces no voy a tocar. No, toca. Tienes que tocar. Bueno, pero entonces no voy a hacer Uber. No, sí, haz Uber. Bueno, pero entonces no voy a trabajar en construcción. No, sí, trabaja en construcción. Bueno, ir y venir todo el tiempo, reevaluando. Esto no está tan malo, esto sí, esto no. No se acaba nunca. Eso para mí, eso es muy duro al principio. Y después lo que pasa es que uno aprende a manejarlo y entonces vives con eso. Claro, No es porque- que se acaba, no es que se acaba, sobre todo en la historia de los que somos freelancers. Exacto. No se acaba. Lo que pasa es que uno aprende a manejarlo ahí y vas llevando el equilibrio y llevas, como dicen, la fiesta en paz. Bueno, es lo que te enseñó Aquiles. Con Exactamente. los ritmos, ¿viste? A Ah, eso se aplica. otra Dale vez, o ahí no le está. dejes, exacto. Ahí está, es verdad. Sabes que te conocí más de ti cuando fui a ver Papa 4, donde ustedes tocan una fibra del venezolano o del migrante, porque creo que esa historia le puede pasar a todos los que migran. Sí, claro. Ojo, está relacionado a nosotros los venezolanos porque toda la música, casi toda la música que se toca ahí, o si no es el 100%, es música nuestra. Sí. Escuchar a Maffer, escuchar a Mariaca, escuchar a Eduardo, escuchar a Miguel y escucharte a ti, contar sus historias. Esos momentos donde te tocó salir de tu país, a uno los tocó aquí en Estados Unidos, a otro le tocó en Escocia, Claro. al otro le tocó en... No, Boston está aquí todavía. Yo iba a decir, a otro le tocó en otro país. Boston está aquí, pero te voy a decir una cosa, con todo el cariño y el respeto, es como que fuera otro país, porque la gente no, o sea, no, la gente no, quiero decir, nosotros como inmigrantes venezolanos a veces no entendemos en su totalidad lo que significa esta federación. Estos son 50 estados que no son como los estados venezolanos. No. Estos son los Estados Unidos de América y cada estado es un pequeño país. Y Exacto. solamente se nota cuando te vas para allá. Entonces, la vida que lleva Eduardo en Boston y la que tiene Maffer en Nueva York es distinta aquí a Miami. Y si ustedes tienen amigos americanos, cuando llegan a Miami dicen, ¿pero qué es esto? Esto no es Estados Unidos, te dicen. Exacto. Esta ciudad es rarísima. No, bueno, es tan rara como Utah, ¿sabes? Y es tan raro como California, ¿sabes? Que son cosas diferentes. Claro, alguien que nació en la Florida y se va a otros estados también dice esto es distinto. Esto es totalmente muy distinto, sí. Empezando por el clima. Ajá. Pero eso que ustedes hicieron, lograron hacer que la nostalgia, por lo menos en mi caso, yo lo viese de otra forma. Porque cuando hacen ese popurrí al final, a mí se me eriza la piel porque empiezan con algo de Lara y tú dices, wow, qué sabroso. Entonces ver a Maffer, que es de Barquisimeto, verte a ti que eres de Caracas, Mariaca, a todos allí, tú dices, nuestro país es un país hermoso y lleno de gente talentosa. Quizás por eso a ti también te costaba el hecho de tocar con músicos que no estaban capacitados o al nivel en que ya tú estás, porque tú tienes muchos años practicando. ¿Cómo fue esa vivencia de Papa 4 y de encontrarte con amigos? Porque sé que son amigos desde hace muchísimos años. Claro. Bueno, lo de Papa 4 es maravilloso porque empieza con Juan Zucchi, una llamada de Juan Zucchi diciéndome, tengo esta idea y quiero hacer una cosa con la cosa migratoria y el viaje del 4. Y bueno, creo que hace falta alguien en la percusión y pensé en ti. Buenísimo, me gusta el teatro, me gustan las cosas, vamos a ver si lo podemos hacer. Que pasa mes y medio, mira, bueno, está esto, no sé qué cosa, tú estarías dispuesto de repente a hacer más cosas que a tocar percusión.
¿estarías dispuesto a tener pequeñas participaciones y no sé qué cosa? Sí, sí, yo estoy dispuesto, estoy haciendo la cosa. Sí, hice construcción, moví piano, escombro. Sí, estoy dispuesto, hermano, dale. Exactamente, y esa es la perspectiva que te da este país. Exacto. Esa es la perspectiva. Por eso a veces uno conoce a un ídolo de uno musical y dice, pero este tipo es como tan humilde, claro, sí. Y después te enteras, no, es que yo los veranos pintaba casa y después hacía la otra cosa. Y en este país valora mucho la ética del trabajo. Eso es una de las mejores cosas que tiene. Y entonces, yo sí. ¿Y está dispuesto a cantar? Sí. ¿Y está dispuesto a actuar un poco? Sí. ¿Y está dispuesto a compartir tu experiencia? Sí. Y entonces, en ese punto, de repente me dice, mira, ya tengo a las personas. ¿A quiénes van a ser? Va a ser Miguel Ciso, Eduardo Betancourt, María Casemprún y Maffer Bandola. Bueno, a excepción de Maffer, a todos los conozco hace más de 10 años. Con todos había tocado y todos son amigos míos. Entonces, era como una maravilla, era como un regalo de la vida. Exacto. ¿Sabes? Volver a estar en el escenario con con todos gente que ellos. quieres. Sí, con gente que quiero y además con gente que nunca había estado en el escenario a la vez. Y bueno, ahora por supuesto la relación con Maffer es bellísima y Maffer es talentosísima. Y bueno, somos de generaciones diferentes y eso también es maravilloso, ¿no? Porque nos permite, ¿sabes?, tener feedback y tener cosas. Pero hablan un lenguaje parecido. La música. Sí, hablamos el lenguaje de la música que, digamos, cuando estás haciendo música, eso acaba con la frontera. Con cualquier frontera. Frontera cultural y frontera generacional y todo. Y son tronco de profesionales porque yo recuerdo el día que yo fui, a Maffer le falló el micrófono. Entonces ahí entre todos hacían algo para resolverle el caso. Incluso entró producción y no podían resolver porque no arrancaba el micrófono. Pero entre todos llevaron el espectáculo. Sí. Y a mí se me queda eso porque yo soy productor. Pero yo estoy seguro que la gente que estuvo allí ni siquiera se acuerda que a Maffer se le fue el micrófono porque alzó la voz más duro y hablaba hasta que le pusieron otra vez su micrófono y pudo sacarlo adelante, ¿no? Claro. Es impresionante el trabajo que ustedes han hecho. ¿De qué forma tú, que tienes chamos, les transmites la herencia hispana o la herencia venezolana a ellos que están creciendo fuera de su tierra? Bueno, primero el español como lenguaje. El español como lenguaje te da unas características y una manera de pensar. Entonces ellos van al colegio en inglés, pero en la casa se habla español y eso es lo primero. Se habla español y se habla español con el acento nuestro, que espero que en cada casa pues es diferente. El acento guaro, que el caraqueño, que el maracucho, que el oriental. El andino, todo. Sí, y en cada casa está eso. En mi casa eso es lo primero. Lo segundo es la arepa. Fue loquísimo que al principio a Santiago no le gustaban las arepas, ¿no? Y entonces no le gustaban las arepas, pero en Venezuela tampoco tanto, pero no se acordaba. Y de repente tuvo como una crisis ahí que no le gustaba mucho y después en mi casa se come arepa y todo el mundo come arepa. Y hoy ahí es arepa, ¿no? Pues, claro. Exacto. Entonces eso está ahí, ¿no? Esta relación con el maíz. Y finalmente hay unas pequeñas canciones con las que vamos identificando que a cada quien le llama la atención. Entonces, por ejemplo, a Santiago le llama la atención la burra, ¿no? Préstame tu burra, pa' ir pa' Choroní. Esa parranda a él le llama la atención mucho. Me imagino que, claro, es que esta cosa onírica del campo, ¿no? Una burra que te lleva de un lado para otro, montar una burra. Eso es como una cosa impensable para un chamo que tiene un iPhone, ¿entiendes? O sea, tú vas de un lado a otro montado una burra. ¿Qué es esto, no? Y a Eva Lucía, hace poco la puse con la versión de La Negra Tilia que tiene Nela. Y entonces ella, que le gusta cantar, se metió por ahí. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo cómo es que dice, na 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 y plumas de nilón, el alcoholado español, no tan dentro. Y entonces tuve que explicarle. Claro, lo que tú estás escuchando, plumas de nilón, es nylon, que le están diciendo nilón.
y que así lo están pronunciando. Los naipes y tal. Sí, todo lo y que- está, así es como es. Y estas son las cosas que venden en un mercado, ¿entiendes? En un mercado popular. Cuando nosotros hablamos de una quincalla, ¿entiendes? Ese concepto no lo conoces aquí, porque aquí venimos de tener a las supercadenas Sí. y a la cosa, pero todavía los europeos conservan eso, pero nosotros no tanto. Decía, esto es un puesto que vende cosas que te hacen falta. Ajá. Y cosas que te hacen falta para la higiene personal, para cocinar, para vestirte o para divertirte. Y eso era un poco así. Y en ese mismo mercado olía a pescado porque de repente, ¿sabes? Llegaban los Sí, que pescadores y estaba vendían el exacto. pescado ahí. Yo recuerdo en Margarita yendo al mercado con mi abuela y comprando pescado. Me acuerdo al principio, con las primeras veces que iba, imagínate, yo viviendo en Caracas con 5 años, este olor a pescado que huele Exacto. raro y no sabes. Ajá. Hasta que después más bien eso se transforma en el aroma de la nostalgia, en el aroma del mar, en el aroma de la familia, en la cosa como el llanero cuando huele la bosta, ¿no? Dice, wow, esto huele a llano aquí. Entonces, esta cosa que está ahí. Entonces, bueno, eso es un poco ahí, le voy transmitiendo. ¿Y cómo se llama? Y no se salvan de la muerte del Rucio Moro cuando vamos por los Everglades. No, o sea, escuchar a Reinaldo Arma. Reinaldo cantando el Arma Rucio Moro, eso- por un tubo en ese carro, hablando en inglés, pero vámonos. Pero escuchando el Rocío Moro, Sí. pensando o asemejando que los Everglades Sí. son los llanos. Exactamente. No, pero estás haciendo un trabajo extraordinario y aparte de eso, con la música. El estar presente, el que no te calles. Porque el que no te calles, el que no te hayas callado, ha permitido que te redescubran aquí en este país. Esa gente que no sabía quién era Adolfo Herrera, ahora sabe. Claro, Un músico virtuoso que no solamente toca la batería, sino que toca la caja, que toca el cuatro, que puede cantar y hasta que puede actuar. Sí. O sea, por aceptar esa invitación, fíjate todo lo que la gente incluso puede redescubrir, porque incluso en Venezuela tú no hubieses tenido la oportunidad de actuar porque te dicen, no voy a hacerlo. Porque Es exactamente lo que estás diciendo y digamos, lo acepto con humildad y es así. Solamente en esta situación es donde uno como que da el paso, ¿entiendes? Siempre cantaba en la ducha. Hoy por hoy tengo una reseña de la crítica de Papá 4 que dice que tengo buena voz. Exacto, y sí, No, pero en Venezuela era... no canté solista nunca. Se Hoy, circunscribía nada más a la ducha. el exactamente, solista. exactamente. Nunca toqué cuatro en público. Las maracas, por ejemplo, que son una pasión mía a la cual no tengo mucho tiempo de dedicarle, y la música llanera. Yo vine a tocar música llanera aquí en Miami, porque claro, hace falta maraqueros. Exacto. Y cuando no pueden, los tipos que de verdad tocan maraca, como el maestro Juan Ernesto Laya, que está por Ajá. aquí en Miami también. Sí. Y de repente, bueno, hace falta el suplente del suplente del suplente del suplente del suplente. Ya sabes que me pueden Exacto, llamar a mí. yo sé tocar. Claro, yo también puedo hacer una cosa con las Claro. maracas, ¿entiendes? En Venezuela nada, no pude hacer nada de eso. Y eso ha sido maravilloso. Yo estoy agradecidísimo con el proceso migratorio de que me haya puesto en contacto con habilidades mías que de otra manera no lo hubiese expuesto. no lo hubiese descubierto, no lo hubiese explotado y no hubiese estado dispuesto a sacarla. Exacto. Y cuando me cuentas esto, yo pienso que este tránsito de la migración del venezolano nos ha hecho descubrir nuestra humildad. Saber que puedes hacer muchísimas cosas. Porque tú en Venezuela puedes decir, yo toco la batería y me pagas porque yo toco la batería. Pero aquí no, aquí puedes tocar el 4 y por eso también te van a pagar y lo haces bien. Claro, y Aquí hace puedes cantar. falta. Exacto. Hace falta. Aquí hay que resolver este problema. ¿Quién va a tocar, por ejemplo, una cosa loquísima? ¿Quién va a tocar las congas en la parranda al final Ajá. de Papá 4? Bueno, yo pues. Yo le doy. No, y eso es Dale, extraordinario. yo me lanzo. ¿Quién hace estos coros? Dale, yo los hago. ¿Qué significado tiene para Adolfo Herrera, un músico que tiene más de 70 producciones grabadas, nominado 5 veces al Grammy con algunas de esas producciones, que acaba de pasar por un musical que le tocó reinventarse en otro país, siendo un músico reconocido en nuestra Venezuela? ¿Qué significa el éxito para ti? Es poder disfrutar del resultado
y el proceso. Porque a veces el proceso es tan duro que el resultado tú sientes que como que no ha valido la pena. Pero si el proceso es enriquecedor y se hace todo, el resultado pues es siempre cambiante y puede ser mejor o peor. Pero las lecciones o lo que aprendiste en el camino... El proceso justifica el resultado cuando tú lo vives. Tal cual. A mí me gustaría, para cerrar, que con tu caja, sacándole el sonido de la percusión, le digas a la gente, esto es Venezuela. Con un sonido que tú le puedas decir, esto que ustedes van a escuchar, cuando cierran los ojos, pueden ver las costas de Venezuela, o pueden ver el Ávila, o pueden ver los crepúsculos de Barquisimeto, depende de lo que nos vayas a regalar con tu música. Perfecto, vamos a hacerlo y le damos un pedacito de la canción que tocó en Papa 4. Entonces, este instrumento, una de las cosas que tiene la migración, este instrumento nace en Perú. Y después, recientemente, a finales del siglo pasado, en los 70, se llevó a España y se incorporó en la música flamenca. Ellos reprocesaron. Y en ese reprocesamiento del instrumento se le hicieron unas variaciones. Entonces, este cajón es estilo español, pero nace del cajón peruano. Y este que yo estoy tocando es hecho en Tailandia por Latin Percussion, que es una compañía americana. Así que ya ustedes saben, agárrate ahí. Y vamos a hacer una versión libre de algunos ritmos venezolanos. Se viene el coro. Lo, 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 ah. Con el golpe culo de puya yo les vengo a relatar lo que pasa con la gente cuando tiene que emigrar. Lo que importa es la confianza y las ganas de triunfar. Porque somos Venezuela, ya no importa en qué lugar. Adolfo, yo estoy inmensamente agradecido porque me hayas permitido conocer un poquito más tu historia, conocer esa historia de un músico tan virtuoso que tiene la humildad de decir, bueno, yo toco la batería o toco la percusión, pero puedo agarrar el cuatro y sacarle unos buenos sonidos, puedo cantar y puedo también mover escombros, sacar un piano, llevarlo de un lado a otro. Porque creo que eso nos hace a los venezolanos tan distintos como somos. Que tenemos la capacidad de decir, bueno, yo le echo pierna, hay que hacer eso. Dale, cuenta conmigo, yo le echo pierna. Hemos cambiado y seguimos cambiando y eso forma parte del crecimiento. Así es, parte del agradecimiento que yo tengo contigo es el que tengo también con mis clientes que te han mandado unos regalos. La gente de Millaco Doral te manda un gift card para que comas del mejor sushi de la ciudad del Doral. Muchas gracias a la gente de Millaco Doral. Mira, María Eugenia, que es la creadora de Nanao, Artisan Bar, te manda unos chocolates para que disfrutes, hechos con cacao venezolano, hechos aquí en la Florida. Son chocolates veganos, por si acaso te estás cuidando o algo así. Son unos chocolates muy buenos. Muchísimas gracias. Sabe así como el Miramar.
con ese Qué saborcito maravilla, qué tan maravilla. Ya sabroso. se ve que es chocolate oscuro, Ajá, que es nuestro favorito. tal cual. Y el mejor ron de Venezuela y del mundo, Diplomático Ron, te envía esto. Para que puedas brindar y celebrar los soldados que tuvieron con Papá Bueno, este es 4. motivo de orgullo, además venezolano, ¿no? Total. El chocolate, la gastronomía y sobre todo el ron diplomático. Así es. Que Y nos sabes falta. que Millaco ha logrado fusionar eso, la gastronomía, porque le ha metido ingredientes venezolanos o que ponen la comida asiática en Venezuela, que le meten el plátano y tal, toda la cosa, y sabe espectacular. Qué alegría, qué alegría. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ti por venir y Y por a todos tus acompañarnos. patrocinantes, muchas gracias. Vale. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. James Bark, estilos clásicos para la vida de hoy.